Hebreos 1:10. Hebreo 1:10. Amén. Dice así la palabra: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Vemos acá la palabra como dice: en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Pero esto tiene un significado espiritual, entendamos. No es algo natural a lo que se está refiriendo, aunque sabemos que Dios es el fundador, originador de todo esto. Y tenemos que entender que la palabra siempre deja una enseñanza para nosotros. Y en este sentido, vemos que está citando un Salmos, el 102:25, que dice: Tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Que a su vez cita un versículo del Génesis que dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Pero lo que queremos entender acá, por qué yo digo que es espiritual, bueno, vamos al Apocalipsis 21:1 para poder entender esto. Dice así la palabra, Apocalipsis 21:1. Entendiendo que hay dos tiempos, el tiempo viejo y el tiempo nuevo. Entonces, está mostrando dos clases de esencias, dos clases de manifestaciones. El primero que es Satanás, cielo viejo, tierra vieja, y el segundo que es el reino de Cristo. Dice así la palabra en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y vamos a ver justamente en esto que dice un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, está hablando del nuevo tiempo, está hablando de su reinado, la nueva esencia, que cuando entramos en el reino de Dios a partir de la fe en su sacrificio de Jesucristo, pidiendo perdón, entonces entendemos que vamos a vivir en este nuevo tiempo, en esta nueva manifestación, cielo nuevo y tierra nueva. Y como dice, ya pasó el primer cielo y la primera tierra, ya pasaron. O sea, la esencia de Satanás está mostrando tiempo antiguo, donde era dominada la humanidad por el ¿qué? Por el pecado. Entonces, cuando entramos por la fe en Jesucristo al nuevo tiempo, entonces, ¿qué domina? Domina la paz, domina el gozo, domina la alegría. Y cuando no aceptamos o no pedimos perdón o no reconocemos nuestro pecado, ¿qué domina? El cielo viejo, la tierra vieja. Y está mostrando dos tiempos, está mostrando también en este sentido dos pactos, ¿no? El pacto viejo bajo la ley, pero ese pacto viejo significaba el pecado, el dominio del pecado sobre, no solamente sobre los judíos, sino sobre la humanidad entera, en el cual no se podía tener salvación. Y ahora tenemos un nuevo pacto, el pacto de Cristo, en el que tenemos salvación, y no solamente los judíos, sino también los gentiles ahí entran en el plan de Dios. Entonces vemos que va mostrando dos tiempos, dos pactos, dos creaciones, podemos decir, y nos vamos a ir dando cuenta a través de la palabra que nos va a abrir entendimiento. Y vuelvo a repetir como se lo dije recién, tal vez no entiendan mucho, pero usted escuche nomás y a su tiempo se le va a abrir las escrituras, la palabra. Dice Hebreos 12, 26 y 27. Vemos como así, yo creo que nunca está de más escuchar, aunque no entendamos, ¿no? ¿Por qué? Porque a su tiempo, dice, si alguna cosa no entendéis, Dios la revelará. Y vemos que Jesucristo le enseñó a los discípulos, pero ellos nunca comprendieron la palabra. Y después de la muerte de Jesucristo dice que se le abrió el entendimiento de las Escrituras. Vemos que pasó un tiempo, pero nosotros necesitamos escuchar y a su tiempo vamos a entender las cosas que no entendemos hoy o creemos que entendemos, pero entendemos parcialmente o entendemos por grado, por etapas. Entendemos muy poco, esa es la realidad, porque a medida que nos van pasando cosas vamos experimentando y vamos comprendiendo las Escrituras como Dios quiere, pero para eso necesitamos pasar experiencia. Dice así la palabra 12:26 de Hebreos. Dice así: la voz de la cual conmovió entonces la tierra
Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente a la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, dice, remoción de las cosas movibles como hechas para que queden las cosas inconmovibles. Vemos acá las cosas movibles que son. Bueno, la ley, eso representa el antiguo pacto, que son movibles, como hechas, dice acá la palabra, o sea, como cumplidas, o sea, que ya pasaron, para que queden las inconmovibles. ¿Qué queda? El reino eterno, ¿no? El reino de Jesucristo, el último pacto. Entonces, eso es de un pacto inconmovible. ¿De qué dice de Cristo la palabra? Que es la roca inconmovible. Entonces, esa es la roca eterna, la roca de salvación, la roca inconmovible. Entonces, esto es lo que va a quedar, el pacto de la cruz. Y como dice acá la palabra 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, nosotros recibiendo, dice acá en este caso a los hebreos, que para mí lo cita Pablo, dice, tengamos gratitud mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. Dice, nosotros lo recibimos. Y entonces se están identificando en ese tiempo, habiendo recibido nosotros. No está diciendo vamos a recibir, sino que nosotros ya lo recibimos. Y este reino no está hablando simplemente de estar en más allá con el Señor, cuando ya no estemos físicamente, algo espiritual, sino que ya nosotros a partir de la humillación estamos en un reino, o sea, ese reino espiritual lo vivimos, como dice acá, habiendo recibido en nosotros el reino inconmovible. ¿Por qué? Porque ya vino, ya se manifestó. Tengamos gratitud, o sea, gratitud, no le va a decir después de la muerte, sino que seamos agradecidos y mediante ello sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. Entonces, ¿qué te está diciendo acá? Sirvámosles. Entonces, por agradecimiento, le servimos. ¿Por qué? Porque recibimos ese reino. Y está hablando ya, en esta vida, no está hablando después de la muerte. ¿Cómo le vas a servir después de la muerte? Le servimos en esta tierra, ¿no? Predicando, cumpliendo servicio, usándonos del Señor, pregonando el Evangelio, predicando de esta manifestación del reino. Y como dice acá la palabra, tengamos gratitud, dice, con un corazón agradecido, y por agradecimiento sirvamos, agradándole con temor y reverencia. Ese temor y reverencia, a ver, temor, primeramente la palabra temor tenemos que saber qué significa. La palabra temor, lo que quiere decir, por ejemplo, yo lo tengo anotado acá, es la pasión de ánimo, como lo explica acá. Yo lo voy a explicar después con mis palabras. La pasión de ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, o arriesgado o peligroso. Vemos acá la palabra. Arriesgado o peligroso. Entonces, no lo hago. ¿Por qué? Porque cuando dice pasión, pasión es lo contrario a la acción. Entonces es un estado pasivo. Entonces no acciona, o sea, no va al pecado o a lo que Dios desagrada. Es lo contrario, pasión, a la acción. Entonces te quedas quieto, o sea, no vas y tomas el pecado, no actúas, sino que te quedas pasivo, rehusás al pecado. ¿Para qué? Para agradarle al Señor. Entonces, eso es el temor. Entonces, por temor, o sea, rehuso al pecado, porque considero que me va a traer daño. Entonces, tenés una reverencia, un temor santo. Y acá, como dice la palabra, agradándole con temor y reverencia. ¿Y la reverencia qué es? El respeto por la persona de Dios. Entonces, por respeto, justamente le sirvo, o con respeto le sirvo. Entonces esa es la reverencia, un estado de reverencia, de respeto al Señor, temor al Señor. Entonces así debe ser el servicio, con temor, como dice, y reverencia. O sea, te está diciendo en una palabra, humillarse para que no pequemos. Entonces tiene que ser un servicio con santidad. Y nosotros nos humillamos para eso, para tener reverencia al Señor, ese respeto, esa pasión de ánimo que huye del pecado. Entonces nosotros nos vamos humillando y ¿qué pasa?
nos va limpiando del pecado, vamos rehusando al pecado, entonces ahí servimos con temor y reverencia, con respeto al Señor. No pecamos, ¿por qué? Porque te tenemos respeto y cumplimos el servicio como el Señor nos pide, por reverencia o por respeto al Señor. Amén. Y dice así la palabra, 1:11 de Hebreos, estamos leyendo, 1:11 de Hebreos, ahora vamos a tocar el 11, dice: ellos perecerán, mas tú permaneces. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Entonces vemos acá el ministerio. ¿De quién estamos hablando? El ministerio de la ley. Estuvimos hablando el lunes de los profetas. Ese ministerio antiguo, el primer pacto, el pacto viejo, el pacto que ya caducó. Y como dice acá la palabra, todos ellos envejecerán como una vestidura. Entonces se está refiriendo a todo el tiempo antiguo, el tiempo de los profetas que venían profetizando acerca del Cristo. Pero ahora ya tenemos el nuevo tiempo, tenemos la realidad. Antes se hablaba por figura. Y como dice acá la palabra, y como vestido lo envolverás y serán mudados, serán cambiados. Pero tú eres el mismo, o sea, tú permaneces para siempre. Un pacto que va a permanecer inconmovible, reino inconmovible, como lo va diciendo la palabra. Y tus años no acabarán, no se van a terminar. Esto nos lleva a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, amén. Dice así la palabra, 5:17 de 2 de Corintios. Dice así la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Pero ¿cuándo pasa? Cuando uno tiene la fe en Jesucristo, cuando uno está en Cristo. Entonces, las cosas viejas pasan o pasaron, y he aquí son todas hechas nuevas. Ahora entendamos un poquito el contexto. ¿Quiénes estaban en las cosas viejas? Los judíos, o sea, los que no esperaban el pacto. Yo creo que, si prestás bastante atención y te humillás, tenés la mente bastante abierta, Noelia. Eso tenés que humillarte porque se te abre enseguida. Estás ahí, captás al toque. Y dice así la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, la remoción de las cosas móviles, el primer pacto. Y aquí son todas hechas nuevas, el nuevo pacto. Pero ¿cuándo? Cuando estamos en Cristo, como dice la palabra, o por la fe en Jesucristo. Entonces, por Cristo estamos en las cosas nuevas, a través de la fe en Jesucristo. Y los judíos estaban en un pacto viejo, en las cosas viejas. Pero si ellos aceptaban a Jesucristo, iban a renunciar a lo viejo, ese pacto viejo que caducó. Entonces entran en el nuevo tiempo o tiempo del reino. Amén. Esto nos lleva a Salmos 2:26, que es lo mismo que estoy diciendo, que siempre va citando acá Hebreos los salmos. En este caso 102:6 dice así la palabra: ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido lo mudarás y serán cambiados. Vemos acá la palabra, serán cambiados, ellos envejecerán. Este salmo es el que está citando, pero a su vez si leemos el 102:25, el versículo anterior, dice así: desde el principio tú fundaste la tierra, o sea, cielo viejo y tierra vieja, y los cielos son obra de tus manos, dice. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura envejecerán, lo que leímos recién. Como vestido lo mudarás o lo cambiarás y serán mudados o cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. O sea que es el pacto eterno, el último pacto, el pacto que no pasa, el que permanece, roca de salvación, roca inconmovible. Y esto nos lleva a Isaías 51:6. Isaías 51:6 dice así la palabra: alzad vuestros ojos a los cielos y mirad la tierra abajo,
Porque los cielos como humo se desvanecerán, y la tierra como un vestido viejo se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre. ¿Vemos? Como dice, pasarán. Esos cielos, dice, pasarán. Miren, dice, los cielos como humo se desvanecerán. O sea, ese cielo viejo, como citamos en Apocalipsis 21:1, y dice, cielo viejo y tierra vieja ya pasaron, y vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, que habla del nuevo pacto, el nuevo tiempo. Y dice acá, y la tierra vieja y la tierra como vestido se gastará. Y dice, pero mi salvación permanecerá para siempre. Entonces muestra los dos tiempos, los dos pactos, tiempo viejo y el tiempo de salvación. Tiempo de opresión, de carga, de acusaciones, tiempo que las palabras mismas no condenan la palabra de la ley y que no tiene valor contra los apetitos carnales, como dice la palabra. No nos da la salvación, la liberación de nuestra alma, pero en el nuevo tiempo somos libres. Antes cumplían el pacto de la ley para mostrar su fe, pero venido el tiempo de Jesucristo, ahí obtenemos la liberación. Entramos en un nuevo tiempo, un tiempo permanente. Antes sentían el poder del Señor por momentos se manifestaba, pero ahora podemos permanecer todo el tiempo que querramos mientras haya humillación. Mientras le pedimos perdón, ese gozo es inalterable. Estamos en el nuevo tiempo. Entonces todo el tiempo que pedimos perdón podemos ser libres y nuestra alma puede descansar en la paz de Dios. Dice Hebreos 8:13, cuando Él dijo un nuevo pacto, hizo antiguo el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. La versión de Reina Valera dice esto: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Siempre nombramos este versículo, ¿por qué? Porque era un tiempo de transición, como lo expresa acá. Por ahí se dice próximo a desaparecer. Y lo habíamos enseñado como el cambio de moneda. Cuando entra una nueva moneda, la vieja va saliendo de a poco, va saliendo de vigencia, ¿no? O sea, la van sacando de a poco del mercado y va entrando el nuevo billete que van reemplazando al viejo. Así también en ese tiempo de transición, como había una confusión, como no se creía todavía en el nuevo tiempo o en el Jesucristo, vemos que había ese tiempo de transición. Como decía mi mamá, ¿qué se va a hablar de la segunda venida? O sea, en el sentido de una nueva manifestación, como hoy se entiende la palabra, como muchos entienden, si todavía no tenían ni siquiera la fe en Jesucristo. La duda que era que Jesucristo era el Salvador. Ni siquiera se creía eso. Imagínate por qué se tendría que hablar hace 2000 años de un nuevo tiempo, que iba a venir otra vez el Cristo, si ni siquiera se creía en el Cristo. Esa era la contención. Entonces, de ahí se produce la contención, o la confusión de 2000 años después va a venir, como lo dicen muchos, como los predican. Cómo lleva ese tiempo del reino, ese tiempo de la manifestación 2000 años después. Porque esto ya se cumplió en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que le cambian de tiempo, se entiende mal la palabra, se malinterpreta, y tenemos que entender que si en ese tiempo había duda y había persecuciones a los que se iban convirtiendo a la fe en el camino o iban creyendo en Jesucristo, como se levantaban los fariseos también en persecución, como después lo mandaron a crucificar, cómo era la persecución a todo el que creía en el camino. ¿Qué van a hablar de una nueva espera si había dudas todavía? Había dudas, decían que era un impostor, que no era el Hijo de Dios, y como le decían a Jesucristo cuando lo iban a apedrear: no te apedreamos por las buenas obras, sino porque tú, siendo hombre, dice que eres Hijo de Dios.
vemos cómo era la contención. ¿Y qué vamos a hablar de una segunda venida cuando ni la manifestación se estaba creyendo? Entonces vemos que también, bueno, vamos a tocar Salmos 102, 27, hablando de este pacto eterno, el pacto que no perece, que va a quedar para siempre. Dice así la palabra: pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin, tu tiempo no tendrán fin. O sea que es un reino que no pasa, el reino permanente. ¿Y por qué tendría que pasar algo que nos da salvación? Algo que es efectivo, algo que está consumado, algo que nos da la liberación. Algo que tiene poder para nosotros, el pacto de la cruz. Entonces, como lo viejo no tenía valor contra los apetitos carnales, necesitamos tener ese pacto verdadero, ese pacto que va a quedar, ese pacto que nos hace libres. Por eso dice, tus años no tendrán fin, por los siglos de los siglos, como le dice la palabra. Nos lleva a su vez a Hebreos 13:8, que dice, Hebreos 13:8 dice esto: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ayer, hoy y por los siglos. El mismo. O sea, que permanece para siempre. Es un reino eterno. O sea que su palabra siempre tiene poder, siempre tiene valor. Por los siglos. Y veamos como dijo un hermano que anda predicando por ahí, que dice que la palabra esta era para aquel tiempo, que ya pasó. Pero sin embargo, ¿qué me dice la palabra? Que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Jesucristo, Jesucristo mismo. Entonces, este pacto no tiene fin. Esta palabra tiene valor. Nosotros nos quebrantamos por la palabra y la palabra nos muestra el pecado y por la palabra nos regimos. Y a través de tomar la cruz nos regimos. Y si esa cruz que la tomó hace 2000 años, todavía hoy tiene valor ese sacrificio, y nosotros al humillarnos a creer ese sacrificio, que somos libres y le pedimos perdón, nos cambia la vida. ¿Por qué va a ser un pacto que pasa? ¿Por qué no va a tener valor para hoy? Esa palabra tiene poder por los siglos de los siglos. Mi palabra es eterna, mi palabra son vida y espíritu, y cuando escuchamos la palabra no nos hace sentir bien, no nos libertamos. ¿Y cómo nos va a servir la palabra? ¿Cómo es que no nos va a hacer efecto? Entonces, por la palabra nos regimos, porque ahí está la voluntad de Dios expresada, el cómo vamos a salir de nuestros pecados. Dice así la palabra del Señor en 2 de Pedro 1, 10 y 11. Dice así la palabra, 2 de Pedro 1, 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. Procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno, o sea, un reino que no perece, dice, de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios? Haciendo firme la vocación, o sea, creyendo en la palabra de Jesucristo, haciendo firme la vocación y elección. ¿Qué eligieron en ese tiempo? La palabra de Jesucristo, el camino de Jesucristo. Entonces, esa vocación, dice, o esa profesión y elección, o sea, elección en el sentido de creer, esa vocación en el sentido de pregonar, de predicar la palabra, de creer en Cristo, de manifestar audiblemente diciendo, ese es el Cristo. Eso ellos predicaban, ya habían dejado la ley atrás. Entonces dice, procuren hacer firme, procuren tener fe. Y dice, de esta manera, dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Dice, no vas a caer jamás. O sea, eso es lo que te mantiene en el camino. Y como dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Reino, dice, de nuestro Señor Jesucristo.
Y entendemos esto, por la fe en Jesucristo entramos a su reino. Esto es lo que está diciendo en resumidas palabras. Pero vemos, dice, un reino eterno, dice acá la palabra, ¿no? Eterno. De esta manera van a entrar al reino eterno. O sea, ¿por qué entran? Por la fe en la palabra de Jesucristo. Ahora me pueden decir, ¿no? Volviendo al caso que cité anteriormente. Si se dice que la palabra pasó para ese tiempo, o sea, que siempre va a quedar vieja la palabra, póngale que estamos en el año 85, en el año 100, ¿quedó vieja la palabra de Jesucristo? En el año 50, cuando estaba predicando Pablo, ¿quedó vieja la palabra de Jesucristo que había muerto 15 años aproximadamente atrás? ¿Quedó vieja esa palabra? ¿Nos sirve esa palabra? Pero dice, ustedes escucharon la palabra de Jesucristo y eso es lo que le hace entrar a la salvación. ¿Cómo vamos a obtener la salvación? Por la fe en la palabra. No queda vieja nada, no queda obsoleta. Y entendiendo que es un nuevo pacto y pacto eterno, ¿por qué debería quedar viejo? Si dice que no pasa. Entonces, esa palabra va a tener valor hoy, ayer y por los siglos. Siempre va a tener valor. Entonces, por la palabra, o sea, ustedes tienen que entender, cuando vienen con cosas raras, ustedes ya tienen preparados argumentos, la palabra, que esta palabra va a permanecer para siempre, y por la palabra de Jesucristo entramos al reino. ¿O por qué sentimos el descanso? Por la fe en la palabra. Entonces, ¿cómo puede quedar vieja esa palabra? ¿Cómo puede caducar? ¿Cómo puedo solamente vivir solamente de revelaciones, como dice esa persona, si la mayor profecía es la palabra de Jesucristo y por la fe obtenemos la salvación y por la fe nos libertamos y por la fe combatimos y por la fe descubrimos nuestro pecado, descubrimos al enemigo? Entonces tengan cuidado, ustedes humíllense para poder entender bien la palabra, para que nadie venga a confundir su mente, porque son enemigos de la cruz. Vemos, si nos aleja de la palabra de Jesucristo, que quedó antigua, entonces nos está alejando de la cruz. Por eso mismo ustedes tienen que tener una mente despierta, en comunión con el Señor, entendimiento de palabra, para que nadie los extravíe de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.